Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok, bueno, creo que Buenas tardes. se está escuchando muy bien. Listo, vamos a dar inicio a nuestra última sesión del módulo líderes del sistema de gestión en el sector salud, programado para el día de hoy. Por favor, cerramos micrófonos para no tener interferencias con la presentación que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces, el día de hoy damos por finalizadas nuestras actividades de este módulo de sistema de gestión, que a lo largo de estas 20 horas que trabajamos, pues nos enfocamos a la resolución 2468, el contexto del sistema de gestión, y empezamos a revisar cada uno de esos elementos que componen la lista de chequeo que tiene establecido el ente de inspección y vigilancia y control aquí en Colombia. Y hemos venido también revisando cada uno de los recursos educativos digitales que tiene Positiva Compañía de Seguros para ustedes. El día de hoy ya vamos a finalizar con las actividades de mejoramiento, viene siendo ya la última parte del ciclo PHBA, y vamos a revisar unas diapositivas, unas presentaciones, lo que tiene que ver con inspección y control, ¿sí? Que tiene el Ministerio del Trabajo. Pues siempre he manifestado que hay que estar preparados ante este tipo de situaciones que se llegasen a presentar y poderlas manejar de la mejor manera posible. El objetivo es obtener y tener la mayor información y la mejor información de las medidas que se llevan a cabo para poder responder ante el ente de control y también jurídicamente proteger a nuestra institución, a nuestra IPS, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a ver ya el último video de los recursos educativos digitales que tenemos en Positiva, que es para ustedes, y es de la sala COVID. Es que muchos dirán, ya la sala COVID se está recogiendo, y no existe, pero sí, en algunas IPS tenemos esas salas COVID que están funcionando, pequeñas, ¿sí? Y las recomendaciones que nosotros podemos tener, ¿vale? Positiva, compañía S.A. vela de manera constante en la construcción de soluciones educativas, ágiles y sencillas para el cuidado de la vida de la población colombiana. Por eso, te brindamos las siguientes recomendaciones y tips en la ocupación de sala COVID. Todo individuo es considerado potencialmente infectado, así que debes extremar la protección. Los profesionales de la salud que realicen la atención de pacientes probables o confirmados deben utilizar los elementos de protección para el aislamiento o precauciones estándares como contacto físico o uso de aerosoles. Recuerda siempre los 5 momentos de la higiene de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Los elementos de protección personal que vas a utilizar son considerados como la barrera de protección mínima que deberá tener todo el personal durante la atención de pacientes en el marco de la emergencia sanitaria en procedimientos donde se generen aerosoles. Primero, gorro. Una unidad por persona y por turno. Segundo, careta. Una unidad por persona. Puede tener múltiples usos. Se entrega al final del turno para esterilizar por parte de la institución. Tercero, gafas. Un par por persona. Entregadas una única vez. Puede tener múltiples usos y se entregan al final del turno para ser desinfectadas por parte de la institución. Cuarto, respirador de alta eficiencia. Una unidad por persona y entregado por turno. Se debe valorar por parte de la IPS los criterios de cambio y descarte. Quinto, bata manga larga antifluido. Una unidad por persona y se entrega por turno. Desechable o lavable antifluidos, manga larga y con resorte en el puño. Sexto, guantes no estériles. Se entrega un par y se realiza el recambio a demanda durante un turno. Séptimo,
guantes estériles. Se entrega un par y se realiza el recambio a demanda durante un turno. Octavo, polainas. Se entrega un par por persona y se usa por turno. Los elementos necesarios para realizar atención en las áreas COVID incluyen insumos como: primero, bolsa roja de alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada. Debe estar marcada con marcador indeleble donde se indique sitio generador y las palabras residuos biológicos. Segundo, recipiente plástico de paredes lisas, elaborado en material lavable, de fácil limpieza y desinfección con tapa para llevar los kits de EPP y previamente preparados. Tercero, pares de guantes limpios. Está incluido un par de guantes quirúrgicos para la atención directa con el paciente. Cuarto, solución previamente preparada de hipoclorito a 5000 ppm o cloro orgánico a 2500 ppm o alguna solución descrita en la resolución 1155 de 2020, teniendo en cuenta los tiempos de exposición requeridos para la reducción de virus infectante. Quinto, jabón para lavado de manos, alcohol glicerinado, alcohol al 70%. Sexto, toallas de papel y servilletas para limpieza de superficies. Los EPP, como la careta de acetato, se deben utilizar cuando exista contacto directo de vía aérea del paciente o en la toma de aspirado hisopado nasofaríngeo, o si existe sospecha de salpicadura durante la atención. Se debe tener disponibilidad de mascarillas convencionales y se entregarán al paciente al iniciar la atención en caso de llegar sin ella y al acompañante en caso de que esté con el paciente. Recuerda siempre cumplir las prácticas de autocuidado como el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso ininterrumpido de la mascarilla. Garantiza protocolos de aseo y desinfección de las áreas y procesos de ventilación según protocolo para COVID-19. Al ser parte de un cerco epidemiológico, recuerda realizar aislamiento sostenible según la metodología PRAS, pues es la clave mantener comunicación efectiva con la EPS y el empleador frente a las acciones a tomar según los resultados de pruebas o comportamiento de los síntomas. Otros riesgos asociados al contenido de la tarea pueden presentarse como el psicosocial y el biomecánico. Recuerda realizar actividad física fuera del trabajo. Garantiza una alimentación balanceada. Mantén una hidratación permanente durante la jornada laboral. Realiza ejercicios de relajación a través de la respiración y haz pausas saludables. Positiva, Compañía de Seguros S.A. está comprometida con tu proceso de cuidado permanente, por lo cual invitamos a toda nuestra población afiliada a promover el uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el aprovechamiento profesional y la educación continua de sus trabajadores a través de nuestro Centro Virtual de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, seguimos con nuestra lista de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya entrándonos en la última parte, el último elemento del ciclo PHBA, entramos ya en el verificar. Estamos en verificar y eso tendrá en actuar con todos los elementos del mejoramiento. En el numeral, en el estándar 611, que se apoya en el decreto 1072, está la definición de indicadores del sistema de gestión de acuerdo a las condiciones de la empresa. ¿Qué debemos de tener? Las evidencias están orientadas a la ficha de indicadores o los elementos de los indicadores que establecen el decreto 1072. Si lo hicimos el decreto 1072, son aproximadamente 33 indicadores. A partir de ahí se han generado varias dudas e inquietudes. ¿Cuántos indicadores debemos de cumplir? O sea, hay información que se ha dado en diferentes tipos de acciones formativas, como conferencias, seminarios, que deben ser los 33. Otros establecen que deben ser los que le aplican a la organización o que le aplican a la empresa. Pues bueno, uno como responsable del sistema de gestión, pues conoce las acciones que se deben llevar a cabo dentro de la organización, dentro de mi IPS,
conocer cada uno de los cumplimientos que nosotros debemos de tener con respecto a nuestros indicadores. Ya vimos los primeros indicadores que tiene el sistema de gestión, que tienen que ver con la frecuencia de la accidentalidad, la severidad de la accidentalidad y la mortalidad por accidente de trabajo. Estos van orientados a todo lo que tiene que ver a condiciones de trabajo, ¿sí? A los peligros que nos generan accidentes de trabajo. Recordémonos que son los biológicos, que son también los peligros de seguridad que nos generan esa accidentalidad. Y posteriormente vienen otros 3 elementos que están orientados a los indicadores que se llevan a cabo hacia la prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y el ausentismo por causa médica. El objetivo es identificar esos peligros que me generan enfermedad laboral, ¿sí? Como los biológicos, los biomecánicos, los psicosociales. A partir de ahí, ya teniendo esas consideraciones, puedo yo generar mis acciones o mis planes de mejora. Estos indicadores, pues, están de la mano también con esos 33 que establece el sistema de gestión, que son estructura, proceso y resultado. Hay una ficha técnica por cada indicador, ustedes ya lo conocen, porque ya hemos venido cerrando ciclos hace 3 vigencias, con la medición del indicador según una frecuencia determinada, la medición, análisis y los planes de mejoramiento. Aquí lo importante es que los indicadores del sistema de gestión, pues la forma de llevarlos le corresponde al responsable del sistema de gestión con la alta dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia, las acciones de cumplimiento, pues son determinadas por la organización. A partir de aquí, pues, tenemos una ficha del indicador del sistema de gestión. Les voy a presentar un ejemplo que estamos manejando de esta ficha. Por acá. De la mano. Aquí, esta matriz de indicadores, pues este es un ejemplo. Considero que ustedes ya deben tener los suyos de acuerdo a cada uno de los elementos que tenemos ya establecidos. Debe tener el tipo de indicador. El tipo de indicador está muy orientado a si es estructura, proceso y resultado. El nombre que le hemos dado, estructura del sistema de gestión, la definición que tiene ese indicador, que va a evaluar, qué disponibilidad y acceso, pues esta definición del indicador nace del nombre, como lo tiene establecido en la resolución, perdón, el decreto 1072. La interpretación del indicador pues, está orientada hacia el porcentaje. El primero, la venta que tenemos y el método de cálculo. Aquí, algo que tenemos que tener muy claro, cuáles van a ser las fuentes de información. ¿Sí? Estamos hablando de requisitos de estructura cumplidos sobre el total de requisitos de estructura. Pues aquí están los elementos que nos solicitan: la política, la divulgación, los objetivos, el plan de trabajo, el documento de responsabilidades asignadas, el presupuesto, el procedimiento de identificación, valoración de riesgos, ¿sí? Nos solicitan. En la periodicidad, que yo decía, ya la periodicidad depende como nosotros la queramos establecer, ¿sí? Si ese reporte lo podemos llevar de una forma trimestral, semestral o anual, y los responsables del cumplimiento de estos indicadores. Para cada uno de esos indicadores, pues, le hemos, el tipo de indicadores, le hemos establecido la definición, la interpretación de los 33 indicadores que están aquí establecidos, ¿vale? Quiero que tenemos que llevar a cabo el reporte del accidente de trabajo, la investigación del accidente de trabajo, los registros estadísticos, el cumplimiento de los requisitos legales, el cumplimiento del plan de trabajo, la conformidad, cada uno de los indicadores como tal, como nosotros establecido aquí en nosotros en este momento. ¿Listos? Ahora bien, estoy aquí con respecto a la auditoría anual del sistema de gestión, ¿qué solicita o qué elementos estamos normativos apuntando? Seguimos con el decreto 1072,
¿sí? Orientamos. El programa de auditorías al sistema de gestión, aquí ya tenemos que hacer un empalme o una articulación o una integración de lo que solicita la resolución 2468 del 1 de julio del 2022. El programa de auditorías contenga los elementos del riesgo biológico, idoneidad del auditor, alcance de la auditoría, la periodicidad anual, la metodología, la planeación de la auditoría con participación del COPASO Vigía y la realización de la auditoría. Pues que de esas acciones que están establecidas, pues vamos a tener un informe con todo el análisis de resultados y acciones correctivas y preventivas y de mejora que nos permita la comunicación al personal de esos resultados y la implementación de esas acciones efectivas. ¿Qué solicitamos? ¿Qué solicita? El informe de auditoría y plan de acción y los soportes de unidad del auditor. Para ello, un momento, por favor. Para ello tenemos también el programa de auditoría. Este programa de auditoría es uno de los elementos, ¿se acuerdan? En el verificar de la resolución 24, de la resolución 2468, listo, ya se tiene que ver en la pantalla. ¿Se ve, cierto? Entonces tenemos el programa de auditorías. Por favor, me confirman si estamos viendo la pantalla. Este documento también está, bueno, muchas gracias. Este documento de programas de auditorías también está en material que vamos a tener, ¿vale? Tiene un objetivo, que es determinar el cumplimiento del sistema de gestión con los requisitos del decreto 1071 de 2015, libro 2, parte 2, capítulo 4, título 4, capítulo 6, que es determinar el cumplimiento de la política y identificar las acciones de mejora y de potencial mejora de nuestro sistema de gestión. El elemento 1, ustedes ya lo conocen, que son los elementos que tiene el sistema de gestión que ustedes en este momento tienen dentro de las empresas. ¿Vale? Esa no vamos a hacer problemas. Pero sí, el elemento 2, para aquí me falta escribir el elemento 2. El elemento 2, aquí lo voy a colocar, que es el énfasis al riesgo biológico. Tal cual lo que está escrito en amarillo es lo que la resolución 2468 en el verificar, ¿se acuerdan cuando hablamos del decálogo de la implementación de la guía 4, que es la guía de acciones técnicas para el cumplimiento de las IPS? Solicita matriz de riesgos y peligros. La metodología está en Global Neo del 2018, que era que sugirió el ministerio. Matriz de registro de accidentes de trabajo biológicos incluye datos del trabajador, reporte de pruebas serológicas y otras variables que definen la institución. Recordemos que aquí podemos utilizar ese registro que yo les informaba a ustedes. Nombre del trabajador, documento de identidad del trabajador, fecha del accidente de trabajo, tipo de accidente de trabajo, que si fue un incidente grave o mortal, dependiendo del tipo de accidente de trabajo, reporte a la ARL, reporte al Ministerio del Trabajo, reporte a la AFS, reporte de la investigación del accidente de trabajo y cierre de los planes de mejoramiento dentro de las observaciones o seguimiento a los planes de mejoramiento. Esa matriz de registro de accidentes de trabajo biológicos nos va a permitir, si la llevan así, muy ordenada, ¿sí?, que nos va a permitir revisar la frecuencia de la accidentalidad muy ordenada y de una forma muy sistemática para poder hacer esos seguimientos a cada uno de los datos del trabajador, ¿sí? En ocasiones no tenemos el dato exacto porque se han presentado varios accidentes y no se han podido consolidar. Entonces, podemos revisar el certificado de accidentalidad laboral de la ARL, lo que hemos reportado, así la institución es muy grande para poder hacer esos. Este registro de accidentes de trabajo, tanto para peligros biológicos, para los demás tipos de peligros, son uno de los elementos que el Ministerio del Trabajo le hace seguimiento. Es lo primero que nos pide. Esos registros que hemos llevado a nosotros. Es importantísimo que ustedes puedan tener esa descripción de cada uno de esta matriz de los accidentes de trabajo.
Así como se tiene para accidentes de trabajo biológico, lo podemos tener para los de condiciones de seguridad, cuando es riesgo público, cuando es seguridad vial, para poder tener esos registros. ¿Listos? Otro elemento son los registros de vacunación. Esos registros de vacunación no es solamente decir la frecuencia. Tengo 100 personas vacunadas, tengo 200 personas vacunadas. No. Hay que tener esos registros bajo los porcentajes. ¿Cuánto es el porcentaje de población que está vacunada de mi IPS? Y el objetivo es tener el 100% de acuerdo a la normativa, ¿sí? En cada uno de estos elementos que me permite poder tener esos consolidados de los registros de vacunación. Si ustedes se guían por los elementos que tiene la metodología Biogaval para los registros de vacunación, les va a permitir, bueno, si se ve muy borroso, esperen 30 segundos, dejo de compartir y vuelvo a compartir para que ustedes lo puedan ver de la mejor manera, ¿vale? Ahora me dicen si se ve mejor. ¿Se ve mejor o no? Gracias, Estefan. Por favor, no se queden callados porque yo pienso que se está viendo bien y listo. Entonces, estos registros de vacunación, si ustedes lo van tomando específicamente de la metodología que establece el Ministerio para la evaluación de los peligros biológicos, como Biogaval NEO 2018, pues vamos trabajando para ir apuntando a la implementación de esa metodología dentro del IPS. Soliver Viloria dice que no se ve. Los demás, por favor, me confirman si se ve. Que si la imagen se ve. Listo. Viloria, por favor, revisemos la conexión porque de pronto es su conexión que no está teniendo retorno. ¿Listos? Es importante que la metodología que establece, que sugiere el Ministerio del Trabajo del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad y Salud del Trabajo en España, podemos nosotros en un futuro aplicarla, ¿sí? Que esa me va a permitir. Y la vacunación, los registros de vacunación son uno de los elementos que me disminuye la severidad, llamémoslo así, o la probabilidad, no, la severidad del peligro, ¿sí? O lo mitiga. Listo. Después viene la historia clínica ocupacional, que yo le cambiaré por el nombre de concepto médico ocupacional. Eso ya lo sabemos, para revisar las restricciones que podemos tener de nuestro personal en salud, pero bueno, eso va muy orientado al peligro biológico. Cuando hablemos de historia clínica ocupacional, esté orientada al peligro biológico. No, que en la revisión, en la auditoría, en el programa de auditoría, empezamos a trabajar fuertemente aquí en énfasis biológico, todas las lesiones osteomusculares. No, eso va adelante, en la parte de arriba. Posteriormente, lista de chequeo para visita de inspección de áreas, procedimientos, manejos de desechos o de elementos cortopunzales. Aquí no es revisar la lista, aquí es mirar el análisis de tendencia de la aplicación de la lista de chequeo. ¿Cuál ha sido la tendencia en este momento? Es cuando uno aplica diferentes listas de chequeo en la IPS, le hace una tabulación, una frecuencia, unos porcentajes y hace un análisis de tendencia, que en el área de urgencia la presencia de elementos cortopunzantes es de esta forma. ¿Qué elementos hemos tenido por respecto al manejo de residuos o otros residuos biológicos y también el uso de elementos de protección personal? Si utilizamos la lista de chequeo de uso de elementos de protección individual, las diferentes áreas que hacemos un análisis, una revisión, cómo está el uso, si lo están usando de la forma correcta, si la filosofía es la correcta que nosotros estamos llevando a cabo. Lógico, aquí vamos a encontrar pues, muy buenos hallazgos. Si no, pues hacemos el análisis aquí dentro de esta situación. Registro de entrega y uso de elementos de protección personal, que se repite arriba, pues arriba más de la parte de la inspección. Aquí vamos al registro de esa entrega de los elementos de protección personal por parte de cada una de las áreas de la IPS.
que es hospitalización, cirugía, desechos, ¿no? Que es el análisis que llevamos a cabo. Aquí no solamente es tener el registro, sino esos análisis de tendencia que nos va a permitir determinar cómo está en estos momentos la entrega y el uso de elementos de protección personal. Registro diario de recolección de desechos interna y externa, y de la mano con el área ambiental de la IPS, pues, nos dan ese registro diario, ese análisis semana a semana o mes a mes de cómo fue la recolección de desechos, tanto de forma interna y de forma externa. Registro de recolección de ropa, registro de actividades de educación y formación. Esa educación y formación pues, va muy de la mano de la cobertura que hemos realizado dentro del proceso y el programa de formación. Acordémonos los elementos que nos pide 2468. Creo que ustedes sean muy consecuentes y muy coherentes con los que nos pide la 2468 con respecto a educación y formación. Veíamos en esas obligaciones de los trabajadores, eso no está en la guía 4, sino en la guía 2, esas obligaciones que tienen los trabajadores en materia de los elementos o requisitos que deben tener para la capacitación. Recuerden que hablamos de higiene de manos, de uso de elementos de protección personal, de manejo ambiental. Esos son los elementos que nosotros, dentro de los criterios de educación, tenemos que ir evaluando. Y otros que definen la institución, como por ejemplo el sistema de vigilancia biológica. Yo le añadiría otro, como el plan estratégico para la gestión y control de los peligros biológicos dentro de la IPS, que podamos transformar y nuestros elementos de protocolo de bioseguridad, pues, que estén dentro de nuestro plan estratégico de gestión del riesgo biológico. Listo. Posteriormente vienen los recursos humanos, jefe áreas, responsable del sistema de gestión, el auditor, tanto los recursos físicos, tecnológicos y de información que vamos a tener. Ubicamos una planificación del sistema de gestión, fecha programada, fecha de inicio, la gestión de los peligros y riesgos. Aquí hablamos, aquí establecemos lo que realizamos dentro de la matriz. Yo voy aquí arreglando la matriz de la GTC 45 de peligros, pero también en la gestión de los peligros vamos a incluir los peligros biológicos, que es los elementos que nos solicita la 2468, que también podamos nosotros evaluar. Yo voy aquí organizando, porque es tanto material que tenemos. Fecha programada, fecha de inicio, gestión integral de los peligros. Aquí viene capacitación y seguridad en el trabajo. Si volvemos otra vez, aquí nos van a pedir registros de capacitación y de educación. No solamente es ver los registros, sino hacer esos análisis de esos registros de la población, de cobertura, de impacto, aquí en riesgos biológicos. Aquí se está viviendo ya la integración de nuestro sistema de gestión con la construcción 2468. Aquí vamos a llevar a cabo documentación, comunicación, contratación, adquisición y compras, y viene la preparación de emergencias. Con la preparación de emergencias, acordémonos los elementos que establece la 2468. Aparte, en el decreto de objetivos que establece la prevención y atención de emergencias y respuesta ante emergencias, lo que es la atención del accidente de trabajo, la violencia, las dificultades o acciones que se puedan presentar cuando hay un transporte de material biológico. Eso está contemplado en el plan de atención, intervención y respuesta ante emergencia. Pues el día de mañana ustedes inician ese último módulo que es preparación y atención de emergencias. Ya el énfasis va a ser con hospitales seguros, con IPS seguros. Esos fenómenos que se pueden presentar dentro de las IPS, como lo he venido recalcando. No nos quedemos solamente con el sismo, con la evacuación, no. Con el accidente de trabajo, cómo vamos a actuar por riesgo biológico, con los elementos que se establecen con la violencia, con una azonada, que puede también estar más con de orden público que con biológico, pero bueno, eso lo van a ver
10 horas, creemos que es suficiente para que puedan revisar, mirar, comparar, consensuar, discutir y analizar todos los elementos técnicos y similares que tiene la temática de preparación, prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Lo que buscamos con este diplomado es que ustedes puedan tener esa información de emergencias específicamente para el sector salud. Que los ejemplos sean del sector salud. ¿Listos? Después viene investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Igual, como lo establece la guía, la guía 4 de obligatoriedad para las IPS, que contiene estos elementos. Los indicadores del sistema de gestión, estructura, proceso de resultado, y lo que es la auditoría, es lo que estamos llevando nosotros en estos momentos, ¿vale? Revisión por alta dirección, que vamos a ver próximamente, después de auditoría, dejamos las observaciones, y ojo, esta parte es la que muchas veces se nos olvida, pero la tenemos, que es participación del COPAS. Se verifica la información contenida en el programa de auditoría donde cumple con los requeridos por el director del 72, presidente del COPAS, aquí pone el founder del presidente del COPAS. Elaboró, responsable del sistema de gestión y aprobó a alta dirección. Este documento, creo que ustedes también lo han tenido, lo tienen dentro del sistema de gestión, y es uno de los elementos fundamentales ya cuando estamos cerrando el ciclo PHBA. Bueno, también tenemos el informe de auditoría, pero antes del informe de auditoría, vamos a dejar el plan de auditoría. Ese plan de auditoría ya es más específico, que me va a permitir, este plan más el programa. Tranquilos que no es todavía compartido. El plan de auditoría es más específico, ¿vale? Los objetivos de la auditoría ya los tenemos. El alcance de la auditoría ya lo tenemos. Los criterios de la auditoría también ya lo tenemos. Acuérdense que son dos elementos del sistema de gestión y luego énfasis al riesgo biológico. Aquí ya empezamos a colocar el equipo de auditoría. Una persona que tenga experiencia, conocimiento de manejo de auditoría, lo establecemos nosotros, y si haber un miembros adicionales por la auditoría. Lo que es la fecha, la hora, hora de inicio, final, proceso, requisito. ¿Se acuerdan? La definición que habla de la auditoría del decreto 1072, que es identificar los incumplimientos de los requisitos legales. Y los requisitos legales, lo repito porque muchas veces, cuando uno revisa un informe de auditoría, y es muchas veces que uno revisa un informe de auditoría, no lo hacen ni por proceso ni por requisitos. Entonces uno le dice, bueno, ¿cuáles son los requisitos legales que estamos incumpliendo? Que es la normativa. Nuestro sistema de gestión está basado sobre las normas legales, la gran mayoría. Como se lo digo una vez al ministerio y también a ustedes al edificio. Y tenemos las normas legales en Colombia y cumplimiento del sistema de gestión y no queda absolutamente nada. Porque la política, los objetivos, las instrucciones, las especificaciones son legales. ¿Sí? Son legales. Por eso, la gran mayoría de documentos son documentos de tipo normativo. La gran mayoría de todos son todos. ¿Sí? A diferencia de otros, bueno, en España sí está el Real Decreto, pero sí hay muchos documentos técnicos, ¿sí? Para elaboración de las inspecciones, para medidas de prevención y control. Aquí en Colombia apenas estamos en este proceso de construir esos documentos o esos libros técnicos que nos permitan tener cada uno de esos elementos disciplinarios para un buen análisis. En uno de los procesos y requisitos hay que establecer qué requisito legal estamos incumpliendo. Del decreto del 72, del 032, de la 2468, también la 2346, 2646, de los requisitos legales, ¿vale? El auditor y el auditado. El auditor, el que ustedes eligieron, y el auditado es el responsable del sistema de gestión, comité de vigilancia, comité ambiental, comité de compras, el área de comunicaciones, también el área
de educación dentro de la IPS. ¿Listo? Si usted lo coloca en observaciones, quien elaboró y ya. ¿Listo? Que es uno de los planes que también nos solicita. Bueno, ya viene es el informe de auditoría. Ese informe de auditoría ese informe de auditoría, ese informe de auditoría es este. Este informe de auditoría, pues tiene la fecha de informe de auditoría, que el número vamos, ya, nuevamente lo que es el objetivo, el alcance, los criterios, el equipo auditor, ya lo tenemos en el plan de auditoría. O sea, el informe, pues vamos a incluir las actividades desarrolladas, ¿sí? Cómo se llevó a cabo. Posteriormente, las fortalezas, pues, hay que orientarlas también a los requisitos legales del sistema de gestión. No como fortaleza, se evidencia que la organización atendió bien el auditor. No, sí sabemos que es una fortaleza, pero tiene que estar más orientada al requisito legal que está establecido. Esas oportunidades de mejora, no hay un incumplimiento del requisito legal, ¿sí? Pero puede perfeccionarse, completarse, que no llega a un incumplimiento, que también lo podemos nosotros registrar. Es la no conformidad, pues colocamos la norma, pues, resolución 2468, decreto 1072, resolución 032, cuál numeral, artículo, nosotros estamos en el sistema de acción, está cumpliendo, y la evidencia, ¿sí? Y la evidencia. No, bueno, resolución 2468, guía técnica, guía 4, artículo 3, numeral 5. No se evidencia procesos de formación en riesgo biológico, en lavado de manos, higiene de manos. Pues ahí está redactada esta evidencia. Conclusiones de la auditoría, de los elementos que nosotros hemos evidenciado de la mejor manera, firma del auditor líder y el del representante de la dirección. Pues esos tres documentos ya me blindan jurídicamente con los elementos que me solicitan dentro de la auditoría del sistema de gestión. ¿Vale? Listo. Ya después de la auditoría viene el requisito del numeral 613 a la luz del decreto 1072 del 2015, que es la revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. Aquí viene la planeación de la revisión, la realización por parte de la alta dirección, ¿sí? Que es una periodicidad anual. Aquí pregunta nuevamente si tenemos auditoría de calidad ambiental, hospitales seguros, hospital verde, bueno, tantas que hay en estos momentos en el sector salud se pueden hacer de una forma conjunta, claro, esas se pueden integrar. Recordémonos lo que dice el decreto 1072 con obligaciones de la alta dirección o del empleador, pues que tengamos la integridad de los sistemas de gestión dentro de la organización. Alcance de la revisión por la alta dirección, análisis de resultados y determinación de planes de acción, y importante que se lleven unos procesos de comunicación de estos resultados de la revisión al personal, al COPAS y al mismo responsable del sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, aquí hay, pues, solicitan el informe de la revisión ante la alta dirección, pero bueno, antes de entrar, creo que esto no lo vimos. Creo que esta no la hay. Aquí la repito nuevamente. Entonces, ya estamos en el 6.3, revisión por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría, y vamos a ver el informe de la alta dirección, que es uno de los soportes y evidencias que nos solicita este listado. El informe está con lo que establece el ministerio. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el procedimiento de revisión por la alta dirección.
Igual ustedes ya lo tienen. Y vamos a hacer esta comparación. Estamos orientados a revisar el sistema de gestión de la organización o de la IPS a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación, eficiencia y dirección continua con la dirección estratégica. Se establecen ya unas definiciones que se toman del decreto 1072, muy sencillas, y qué elementos van a tener para la revisión por la alta dirección. Estado de las acciones de revisión previas, cambios de cuestiones externas e internas, todo lo que tiene que ver con creación de oportunidades, cumplimiento de la política, el desempeño de los procesos, cumplimiento de los requisitos legales, adecuación de los resultados de la auditoría, cómo se gastaron los recursos, ahí sí tenemos calidad ambiental y también de conocimiento y seguridad en el trabajo, que está transversal en este momento. Cada uno de ellos. Acordémonos que estos elementos de cumplimiento del plan de trabajo, programas de seguridad en el trabajo, pues, le hacemos también ese énfasis al riesgo biológico. ¿Sí? Que, como lo hicimos con auditoría, lo hacemos también para cada uno. La salida ya es una revisión por la alta dirección, que miremos y podemos documentar cuáles son los logros de los objetivos, las oportunidades de mejora de nuestro sistema de gestión, si se requiere algún tipo de cambios en el sistema, proveer mayores recursos para la implementación de los sistemas de gestión y hay que básicamente revisar la adecuación y eficacia de nuestro sistema gestional. Plan de trabajo anual, que son actividades, cómo lo llevamos a cabo, convocar. Creo que esto es muy parecido a los elementos que nosotros estamos llevando dentro de nuestra IPS, a la luz del decreto 1072. Y ahora viene el informe por, ya está en pausa, vamos a ver si ya cambia para este momento. El informe, que es uno que también el ministerio, bueno, el ministerio y todos los entes de control y la misma ARL solicita, que es el informe de revisión por la alta dirección. Aspectos revisados, empezamos con cada uno de los elementos que revisa la alta dirección a la luz del decreto de 2022, desde la política de seguridad en el trabajo, los objetivos del sistema de gestión, los objetivos, las metas y los resultados del sistema de gestión, el cumplimiento del plan anual, los recursos, el grado que se han cumplido cada uno de los objetivos, los resultados de la auditoría, también contenido dentro de las oportunidades de mejora, y todo lo que tiene que ver con las acciones previas. Un poco extenso, los resultados de indicadores del sistema de gestión, la eficacia, la matriz de peligro. En esta matriz de peligros, no nos olvidemos que hemos de hacer también esa revisión de la matriz de peligros de riesgo biológico. Ya empezamos como una madeja, ¿no? Una telaraña. Todo, si yo muevo arriba en auditoría o en la planeación, muevo la auditoría y muevo la revisión por la alta dirección. Cada uno de esos elementos. Desempeño de los trabajadores con los programas de capacitación y los procesos de formación y entrenamiento que nos solicita la 2468. Y empezamos cada uno de estos elementos a ir revisando. Dentro de las inspecciones, pues tenemos en cuenta las inspecciones que nos establece la 2468. La de los EPPs, las de los elementos de desechos, ¿sí? Que están aquí, ya está, eso, matriz de peligros y ¿vale? Eso ya cumplimos nuestro requerimiento de la revisión por la alta dirección. ¿Sí? Que es cada uno de esos elementos, planes de acción, los recursos que nosotros tenemos. ¿Listos? Ya en el mejoramiento, que es la siguiente, ya dice que la pueden ver, la nación de las auditorías, perdón, es el 614, ya lo vimos hace poco, ya lo vimos en la planeación de las auditorías, con participación de papás, inclusive que ya observamos, ¿vale? Ahora bien, ahora viene con el mejoramiento,
que es el numeral 711, la definición de acciones correctivas y preventivas y correctivas con base en los resultados del sistema de gestión. Entonces, de acuerdo a los resultados del sistema de gestión, ¿qué elementos o qué insumos tenemos o cuáles son las entradas? Tiene que ver con las auditorías, con revisiones, inspecciones, para definir todo lo que está establecido entre el marco de las acciones correctivas y preventivas. Tienen las documentadas, las acciones correctivas y preventivas y de mejora, hacer un análisis de causas de las no conformidades, determinar esos planes de acción, comunicar al personal, la implementación de las acciones correctivas y el seguimiento. Aquí es muy importante que si hagamos todo el ciclo PH en este numeral, en el 7111. Se documentan, se analizan, se comunican, se implementan acciones correctivas y se le hace el seguimiento y se mira la efectividad de esas acciones del cierre de las acciones correctivas y preventivas. Aquí pues, va orientado a los soportes de acciones correctivas y preventivas que nacen de los elementos que estaba comentando, de las auditorías, de las revisiones de la alta dirección, las inspecciones. Y para ello, pues, nos vamos a orientar por acá, donde está. Y aquí lo podemos ir integrando. La fecha, la fuente, si fue una auditoría interna, lo colocan. Si es una auditoría interna, si es una auditoría externa, si es una revisión por la alta dirección, si es una queja reclamo, si es un servicio conforme, si es un indicador de gestión, si es el vigía o el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, si es una recomendación de la ARL. Esas son las cuentas, ¿sí?, que hemos de tener muy en cuenta. Muchas veces, la gran mayoría de acciones del plan de mejoramiento nacen de la auditoría, pero estamos desconociendo, bueno, la auditoría y revisión por la alta dirección, pero estamos dejando por fuera lo que es las quejas y reclamos, indicadores de gestión y las recomendaciones por parte de la ARL. Entonces, las ARLs cumpliendo esa vigilancia delegada que en la ley 1562 del 2012 encomienda el Ministerio del Trabajo a la Administradora de Redes Laborales. Pues todas las ARLs tienen pues esa función de vigilancia delegada. Después hacen recomendaciones y nosotros lo tenemos que de una vez incluir dentro de nuestros planes de mejoramiento. Aquí viene el requisito, norma y requisito. Recordemos que siempre nuestras acciones deben estar orientadas al cumplimiento o al incumplimiento de ese requisito que nosotros tenemos. Y aquí podemos ir marcando, perdón, si es una no conformidad o es una acción de mejora. El tipo de hallazgo, la corrección que estamos haciendo, el análisis de causa, como lo establece el 1072. Y si generamos una acción correctiva, una acción de mejora, o no aplica, las acciones que tenemos para eliminar, corregir, hacer desaparecer esa acción correctiva o esa acción de mejora, el responsable, el plazo, el cierre y la fecha, perdón, el estado de la acción y la fecha de cierre que se establecida. Vale. Y esto nos va a permitir a lo último pues tener todo un seguimiento de nuestras acciones correctivas y preventivas. Vale. Esto es una forma de organizar la información dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Listos? Ahora bien, aquí están las acciones de mejora conforme, entonces son los soportes, análisis de los resultados derivados del sistema de gestión, que es lo que vimos en esta presentación. Entonces, el celo, la base de datos que estamos teniendo, el numeral 72713, que es una de las recomendaciones
de las investigaciones de los accidentes de trabajo, también dentro de nuestro plan de mejoramiento, lo podemos incluir. Aquí nos solicitan los soportes de investigación de los accidentes y la análisis de causa, como lo hemos venido trabajando en accidentalidad. Elaboración del plan de mejoramiento e implementación de las medidas, pues, con la presentación que les hice del Excel, podemos tener este cumplimiento. ¿Listos? Ya después que el ministerio nos revisa todo nuestro sistema de gestión, con ese instrumento pueden hacer unas mejoras, porque esto es totalmente cambiante con la 2468, con las últimas que han salido también del decreto 2090, que implementa o complementa el decreto 2090, pues puede mejorarse este documento. A lo último, pues viene la firma del responsable del sistema de gestión de vigencia, la firma del presidente del COPAS, y dependiendo de los resultados de la verificación de la acción de inspección en riesgos laborales por parte del Ministerio del Trabajo por su inspector, pueden tener diferentes sanciones. Uno, dar traslado a la ARL. ¿Qué es dar traslado a la ARL? ¿Se acuerdan? Yo decía que hay una vigilancia delegada. Solicitar a la administradora, pues hacer énfasis en la investigación de accidentes de trabajo, énfasis en la identificación de peligros, énfasis en las inspecciones de trabajo. Bueno, ahí ya lo marcaría el ministerio si se llega a saber que falta alguna acción muy puntual de acompañamiento técnico por parte de la ARL. Después, hubo otra acción es acompañar en las siguientes reuniones al COPAS, realizar una visita virtual, realizar una visita presencial, y ya aquí vienen dos elementos que son importantes que tener en cuenta. Realizar una inspección preventiva o aperturar averiguación preliminar ante los hallazgos. Ante los hallazgos de incumplimiento de los requisitos legales que hemos venido revisando a lo largo de esta presentación, o sea, de estos elementos del 20, del decreto 1072, de la ley novena, de la resolución 2400, de estos requisitos legales, de esos incumplimientos, me acuerdan que aquí el ministerio coloca cumple o no cumple, mirando el último, cumple o no cumple. De los no cumple, pues, si llegase a ver ese incumplimiento, pues ya el ministerio, dependiendo de las acciones que se llegan a encontrar, puede realizar una inspección preventiva o, en su efecto, aperturar una investigación preliminar. Básicamente es para generar o formular cargos por incumplimientos de los requisitos legales del sistema de gestión. Pues ahí ya, cuando ya están hablando, estamos revisando, hay un contexto de apertura de averiguación preliminar, pues algo está pasando en el sistema de gestión, ¿sí? Hay un incumplimiento reiterativo del comité paritario que nos está reuniendo, que no hace inclusión, o que no existe, el comité de convivencia, ya unos requisitos legales, todos son iguales porque ante las sanciones suman igual, pero ya algo está pasando. Eso es ahí donde se inicia un proceso de inspección, no, se continúa un proceso de investigación, de inspección, vigilancia y control. Voy a presentarles este documento que es de conocimiento público, que es el procedimiento administrativo sancionatorio del Ministerio del Trabajo. Nosotros como líderes del sistema de gestión, no solamente tenemos que ser muy buenos en el sistema de gestión, en los estándares mínimos que nosotros hemos establecido, sino también en que cuando exista un incumplimiento, un hallazgo de incumplimiento de estándares mínimos, ¿qué sucede? Esto que estoy presentando el día de hoy, esto en el ministerio, no es para asustar a las empresas, a las IPS, sino para
conocer los elementos de este proceso de inspección y de control que tiene establecido el ministerio. ¿Sí? La inspección básicamente es la revisión que se hace al interior de la IPS, la vigilancia del cumplimiento de esos requisitos legales y el control es cuando estamos hablando de sanciones. ¿Vale? Entonces, no es para que ustedes se asusten, sino es para revisar. ¿Ya? Creo que teniendo claridad de lo que sucede, muchas veces el alcance del sistema de gestión de nosotros es muy bueno en los estándares mínimos, pero bueno, cuando hay un incumplimiento de un requisito, ¿qué sucede? Puede pasar hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 15 días, dentro de 10 años, o puede que no suceda. Pero hay que prepararnos para lo peor, para que siempre suceda lo mejor. Es una de las recomendaciones que siempre les doy a las organizaciones y a las empresas. Entonces, este procedimiento administrativo sancionatorio también está a la luz de la ley 1610. Ustedes la pueden revisar, buscar por internet, ley 1610, es el manual del inspector del trabajo de seguridad social. Ahí están todos los elementos, no solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino todo le concierne a los fines y objetos social del Ministerio del Trabajo. Ahí habla de absolutamente todo. Y hay un capítulo que habla de seguridad y salud del trabajo. Hay unos elementos que hablan de salud ocupacional, pero con los elementos de seguridad y salud del trabajo. Entonces aquí este procedimiento, que también lo voy a explicar, que se orienta a establecer esas directrices que permitan tramitar y resolver los procedimientos administrativos al que se funciona la entidad, básicamente el Ministerio del Trabajo. Tener un procedimiento como un base para todos aquellos procesos y trámites y funciones asignadas al Ministerio del Trabajo que están muy orientadas dentro de los procedimientos administrativos. El procedimiento inicia con la comunicación de la existencia de méritos cuando no se ha realizado una delegación preliminar. Cuando se ha llevado a la delegación preliminar, el proceso inicia con la comunicación de cargos al investigado, hasta la ejecutoria del acto administrativo que adopte la decisión, incluyendo los recursos. Eso quiere decir que cuando inicia cuando la comunicación de la existencia de méritos, cuando no se realiza una delegación preliminar, pero cuando una comunicación ya preliminar se inicia cuando existe una comunicación de cargos al investigador. Bueno, estamos hablando del investigado, es el límite de la organización con la protección del representante legal. Establecen unas definiciones, que es un acto administrativo, que es una autoformulación de cargos. Ese acto administrativo de formulación, autodeterminación de cargos, es un acto administrativo que señala los hechos que originan el procedimiento sancionatorio. En ese se identifican claramente las personas naturales, jurídicas, objeto de investigación, lo que yo les estaba diciendo. El NID de la organización, el nombre de la organización, las disposiciones presuntamente vulnerables, o sea, de los decretos y leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo que presuntamente la organización está vulnerando, y las sanciones o medidas que serían procedentes en caso de comprobarse la infracción. Cuando se hace una formulación de cargos, pues no, para ese acto administrativo no procesa ningún recurso algo. Viene después el auto de pruebas, el auto de alegato, la averiguación preliminar, que es una actuación facultativa de comprobación desplegada por servidores del Ministerio de Trabajo que se orientan a determinar el grado de probabilidad o visibilidad de la existencia de una falta, infracción o identificamos presuntos responsables de esto. Pues aquí es donde nosotros tenemos que, es muy importante que nuestros registros del sistema de gestión estén documentados al 100%. ¿Sí? Porque esa averiguación preliminar es donde el ministerio va a identificar esos presuntos responsables o esos elementos que permitan valorar de una forma clara y precisa. ¿Qué sucede en estos momentos? Que la gran mayoría de inspectores del Ministerio del Trabajo, cuando van a realizar el sistema de gestión, son especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Donde se van a encontrar médicos, enfermeras, administradores, abogados, ingenieros. Entonces es un par. Entonces, como son pares, igual que ustedes, es un psicólogo, enfermera, fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo, pues
cuando hablamos de matriz de peligros, ellos van a entender. Cuando vamos a hablar de EPPs, ellos van a entender. En la gran mayoría de los casos. Y habrá direcciones territoriales que todavía están en proceso de búsqueda de esos inspectores, pero en la gran mayoría de ciudades ya esas convocatorias se hicieron y ya se produjeron esos cargos de inspectores especialistas en seguridad y salud del trabajo. Entonces, cuando se hace esa revisión del sistema de gestión, pues lo que tenemos es un diálogo estable con esos pares, ¿sí? Con los elementos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, después ya viene lo que es comunicación de méritos, competencia, decisión, descargos, medios electrónicos, méritos, multas, todo lo que contempla este procedimiento de cómo se hacen los descargos, que también esta información puede llegar por correo electrónico, solamente el medio físico, sino que también nos puede llegar un correo electrónico por parte del ministerio, y también define ese proceso administrativo sancionatorio. Le estaba comentando de la ley 1610 del 2003. Uno de los elementos que también ustedes, ese manual del inspector, ustedes lo puedan descargar. No se lo envío porque es muy extenso, pero con la ley 1610, que es el manual del inspector, ustedes lo puedan revisar, lo puedan mirar y lo que estemos nosotros claros en los elementos que contiene esta ley, pues lo que nosotros también nos va a permitir ir jurídicamente blindando a nuestra organización. Bueno, sanciones, consecuencia de efecto impuesto al investigado, según lo se evidencian disposiciones vulnerables en materia de norma laboral, en materia laboral o las normas específicas. ¿Cuáles son sus decretos, normas, perdón, estas leyes, decretos, resoluciones, circulares que nosotros o la institución ha incumplido? Bueno, hay una generalidad de este procedimiento que se adelanta a través de un método reglamentado establecido por la Constitución Política, en el Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo, que está en la Ley 1437, la Ley 1610 del 2013 y todas las normas específicas. El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de manera oficiosa y por escrito al servidor competente del ministerio, por solicitud de parte del derecho de petición, ya sea de manera formal o escrita. Pero aquí yo tengo una presentación que es la que va a confirmar con los elementos que tengo, ¿vale? Entonces aquí seguimos con esta presentación, que son los elementos que tiene esto. Esto quiero hacer claridad, que no es bien, no es una intelectualidad, sino que es del Ministerio del Trabajo. Partir todavía está en pausa. Esta pausa no lo pueden ver ustedes. 30 segundos. Listo. Aquí bien. Quiero dar claridad. Y toda la fuente es tomado de la Dirección de Riesgos Laborales. ¿Sí? No es intelectualidad ni de posibilidad de compañía de seguros, ni de Edgar Martínez Rosado, del docente que nos está acompañando, ni la Universidad Autónoma de Panamá. Todo lo que va a presentar el día en estos momentos es tomado de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Una de algunos elementos técnicos que los procesos de formación han realizado. Pues aquí se lleva a cabo con las mejores prácticas del proceso administrativo sancionatorio visto desde la segunda instancia. En primera instancia, ya sabemos que es en la dirección territorial, de la segunda instancia viene siendo el ministerio en Bogotá. Entonces, ya hemos hablado del régimen legal normativo, 614 derogado, 1016 de 1989 derogado. Uno dice derogado, pero uno revisa muchas materias legales y todavía aparece, porque hay una discusión de algunos auditores, que les dicen a las IPS que dejen los decretos, normas, decretos o resoluciones o leyes derogadas dentro de la matriz. Yo digo, lo que está derogado no sirve. Si no sirve, pues no se incluye. Entonces, decretos 614 y 1016 pues, están ya derogados hace más de 5 años. Tener en cuenta las normas compiladas en el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, que lo que hemos venido llevando a cabo. ¿Listos?
Cuando la autoridad establece la existencia de méritos para adelantar el proceso interrogatorio, se le comunica al interesado a efectos de garantizar el debido proceso. Eso lo establece el artículo 29 de la Constitución política. De ello, que deberá quedar la constancia del envío del correo y la trazabilidad del expediente. ¿Sí? Entonces, la formulación, la autoformulación de cargos. Acto administrativo, que en su texto tiene consideraciones y resuelve y no es susceptible de ser impugnado. Funciones del auto de cargos. Se delimita el objeto de relación jurídico-procesal a partir del juicio de valor por la administración. Es el marco para deprecar las explicaciones del investigante. Cuando hablamos de deprecar es para solicitarle a la empresa explicaciones de el posible o presunto, perdón, porque es posible, presunto incumplimiento de la norma legal. También es el camino, es la acción para que la empresa pueda hacer su exposición de los posibles infracciones al frente a los hechos indicados. También indican las normas vulnerables y su concepto de violación, el grado de culpabilidad y posibles sanciones. ¿Listos? De ser tal claridad que le permita entender de forma clara y contundente. Una formulación de cargo nos va a llegar de una forma muy clara, muy contundente, que es lo que estamos incumpliendo. Ya cuando nos hacen una revisión, una lista de chequeo, pues ya los incumplimientos están posiblemente identificados por el ministerio. ¿Qué sucedió? Muchas veces el registro de capacitación no aparece, el certificado médico ocupacional, la IPS no lo envió. Bueno, hay elementos que pueden estar en estos momentos pendientes y antes de la formulación de cargos uno los puede ir entregando. Eso también nos permite pues, determinar o conocer la determinación de la conducta investigada, las normas presuntamente violadas y el concepto de violación, la identificación del autor o de autores de esta falta y el análisis de las pruebas que fundamenta cada uno de los cargos formulados y el análisis de las normas enunciadas como violadas. Cuando llega la formulación de cargos, llega todo ese compendio de normas que posiblemente se están incluyendo. La autoformulación de cargos debe ser firmada siempre por el director territorial y no por el inspector del trabajo, que es una de las normas que revisamos. Bueno, aquí el ministerio nos dice que cuando se hace la formulación de cargos se debe de ser una forma muy cuidadosa, que no vaya a ser ambigua, que se revise la violación, que se cuide el cuidado del derecho, el cuidado, perdón, el debido derecho al proceso, el debido proceso, el derecho de defensa y evitar y buscar pues, que se puedan contradecir y que van muy de la mano con el derecho a la defensa. Bueno, en este acto, cuando ya es notificado al investigado, se debe garantizar el debido proceso. Entonces, para presentar los descargos, aportar las pruebas dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto. Pues aquí, a los 15 días siguientes a la notificación, pues son calendario. ¿Sí? Aquí, pues hay una pronunciación sobre la solicitud de pruebas que deben motivarse sustentando las razones de su pertinencia y de la utilidad. En la etapa ya probatoria, pues toman la ley 1610 en el artículo 10, donde está el periodo probatorio máximo de 10 días. Se tienen en cuenta todos los elementos del artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Para alegatos, para concluir el periodo ya probatorio, se debe dar traslado al investigado por 3 días hábiles para que presente alegatos respectivos y se realice mediante un auto de trámite, que es el comunicado, cuando será objeto de estos recursos. Ya dentro de los 30 días siguientes, la prestación de alegatos se deberá dar un fin al procedimiento administrativo mediante un acto administrativo definitivo que puede ser el archivo o sanción. Eso debe salir por resolución. El acto administrativo debe contener la individualización de la persona ante la jurídica sancionada, los hechos y pruebas, con base a las sanciones que se pueden poner, las normas infringidas con los hechos aprobados, la decisión final de archivo o sanción
y las correspondientes fundamentación, y si llegase a tener tipo de sanción, el valor de la cuota impuesta en UETs y su equivalencia en pesos. Ya en la parte final, mayor cantidad de datos que el expediente pueda tener para que pueda identificar, facilitar el cobro si lo hay, identificación, correo, teléfono, dirección de la persona natural, la persona jurídica. Estas son las sanciones. Tengo los datos que tiene establecido el Ministerio del Trabajo. Está en el decreto 723, que está compilado en el decreto 1072. Por número de trabajadores, totales activos por salario mínimo legal vigente, el artículo 13 del inciso 2 de la ley 1562, de 1 al 500 salarios mínimos legales vigentes, el artículo 30 de la ley 1562 y el artículo 13, inciso 4 de la ley 1562. Ahí están establecidas las multas que tiene el Ministerio del Trabajo para empresas pequeñas, microempresas, hasta 10 trabajadores, y los elementos que tiene, si es menor de 500 activos, pequeña empresa hasta 1150, entre 501 a 5000 salario mínimo legal y vigente en activos, mediana empresa de 51 a 200 y gran empresa de más de 200 trabajadores. Pero las multas son acumuladas por un reporte del accidente de trabajo, con el cumplimiento del comité paritario, el comité de convivencia, la capacitación del POPAS, la investigación de accidentes de trabajo. No es que una y ya no, se van sumando y es acumulativa ese valor que se tiene para las multas. ¿Listos? El acto administrativo emitido será notificado de acuerdo al artículo 67 del Código. Aquí el Ministerio resalta que es importante indicar los recursos que tienen legalmente, proceden a instancias ante quienes deben interponerse y los plazos que se tienen para hacerlo. ¿Sí? Entonces, una vez el acto administrativo efectivo haya sido notificado, procederán los siguientes recursos. Reposición ante quienes pidió la decisión para que aclare, modifique, adicione o revoque. Apelación ante el nivel superior administrativo funcional en el mismo propósito. Y queja cuando se rechace el de la apelación. ¿Vale? Los recursos se tramitarán con un efecto suspensivo. Entonces, la reposición y la apelación deberán resolverse en plano, a no ser de interponer se haya solicitado las pruebas, la práctica de pruebas. Aquí nos hablan de cuando un recurso se presente pruebas, si se trata de un trámite, que interviene más de una parte, deberá traslado a los demás términos por 5 días. En caso que sea practicar pruebas, se enseñará para ello en mayor no de 30 días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez sin que la prórroga del término exceda los 30 días. La queja presenta estos recursos facultativos y puede interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión mediante escrito, al que deberá acompañarse con la copia de la providencia que haya negado el recurso. Y ese recurso se podrá hacer uso de los 5 días siguientes a la notificación de la presentación. Caducidad de la facultad sancionatoria. Según el Código de Procedimiento Administrativo con Sanciones Administrativo, transcurridos 3 años de ocurrido el hecho, la conducta, la omisión que pudiera ocasionarla dentro de este término de acto administrativo con la sanción debe haber sido expedido y notificado. ¿Listo? Bueno, ya viene la pérdida de la competencia. Esta pérdida de la competencia se configura en un año contado a partir de la fecha, a partir de su debida oportuna interposición. El recurso se deberá entender fallado a favor del recurrente sin perjuicio. Un silencio administrativo posible. Revocatoria. Cuando se manifiesta su oposición a la posición política de la ley, cuando no estén conformes con el interés público social ambiente contra él, cuando ellos se causen agravio justificado a una persona. Está con la conducta, evidencia y las posibles normas incumplidas que tiene este código. Esta conducta se llevan a cabo. Eso aquí ya habla la congruencia de la prueba, los cargos, ¿listos? Entonces, esto no es
no quiero profundizar, solamente es para conocerlo. El objetivo no es llegar a un proceso de eso, sino que ustedes conozcan, identifiquen esos requisitos que tienen establecidos, el procedimiento administrativo por parte del Ministerio del Trabajo y pues acompañar a la entidad y el apoyo que van a tener ustedes desde la administradora de derechos laborales para evitar cualquier tipo de inconvenientes. ¿Listos? Bueno, es todo lo que les tenía a ustedes en estas 2 semanas que tuvimos de sesiones sincrónicas en cada uno de los procesos. El material, como se los dije al inicio, se va a confeccionar construir un drive para que ustedes puedan tener todo el material que hemos venido trabajando en cada uno de estos elementos que ustedes hemos aquí. Entonces, para este diplomado, todo este material que hemos venido trabajando, todo este material, el trámite de IBC, todo el material que hemos venido trabajando. Esperamos que cada una de las resoluciones, decretos, normas y elementos que hemos venido llevando a cabo pues sean de total interés para cada uno de ustedes como organización y como IPS tengan pues, saben que van a tener el conocimiento, el apoyo por parte de Positiva Compañía de Seguros en estos elementos de la implementación del 468 y las acciones que se van a tener en cuenta también para el sector salud. Entonces, como Positiva, estamos muy pendientes de poder llevar cada una de las actividades para ustedes, la bibliografía, y también en Posipedia van a encontrar material con los cursos, videos, cartas de investigación didácticos, artículos, guías, todos los documentos en Posipedia, que es el centro virtual de Positiva Compañía de Seguros, donde se ha consolidado cada uno de sus elementos que ustedes tienen. Parte del material que yo les facilito, es Positiva también ha construido un material muy técnico para ustedes como IPS y puedan dar ese cumplimiento o ese blindaje jurídico a nuestra IPS. Entonces, muchísimas gracias y me despido. Edgar Martínez, docente de la especialización en seguridad en el trabajo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y docente de Positiva Compañía de Seguros, y nos vemos en la próxima ocasión.